Bueno, para comenzar, buen día profesor y compañeros. Mi nombre es Claudio Guíñez y con mi grupo expondremos el seminario dirigido a la función respiratoria de la senectud. Para contextualizar, con respecto al tema, procederé a realizar la introducción. A lo que senectud se refiere en nuestro país, se habla sobre una parte del periodo de vida, el cual comienza desde los 60 años. Debido al mejoramiento de las condiciones y el ampliamiento de la cobertura de los sistemas de salud, junto con grandes avances de la medicina, se les considera a los responsables del descenso de la mortalidad en general y el aumento de la esperanza de vida, pasando de tener en promedio como 57 años de vida en 1960 a 76 años actualmente. Esto evidencia el gran envejecimiento que existe en nuestra población actual, duplicando básicamente los porcentajes de habitantes mayores de 60 años en solo 3 años, lo que presenta un desafío para la atención en salud, viéndose obligada a observar mucho más a fondo la fisiología del envejecimiento y de los sistemas que la componen junto con sus mecanismos. En específico, en el sistema respiratorio, debido a los cambios que se producen por la edad, se puede observar de manera lenta y progresiva los cambios en distintos factores, como por ejemplo la presión de retracción elástica del pulmón, la distensibilidad de la pared torácica, la fuerza de los músculos respiratorios, la respuesta a la hipoxia y a la hipercapnia, y por último, la percepción del aumento de la resistencia de las vías aéreas. Bueno, en primer lugar, voy a hablar sobre la presión de retracción elástica del pulmón. Esta se encuentra determinada por las fibras elásticas que posee el tejido pulmonar y gracias a la tensión superficial del líquido que recubre el interior de los alvéolos. Se ha evidenciado anteriormente que el envejecimiento no ha producido alteraciones importantes del surfactante pulmonar, pero por otro lado, la disminución de la presión de retracción elástica, que se produce desde los 16 años en adelante, ha sido atribuida a cambios en la configuración del colágeno y a la presencia de pseudoelastina, por lo que esta alteración genera un aumento de la distensibilidad pulmonar, lo que se considera una característica del pulmón senil, o bien llamado efisema senil, el cual eh, en el cual la relación de la superficie alveolar y el volumen del mismo disminuye constantemente, pero sin mostrar la destrucción de los alveolos, ya que el peso pulmonar y corporal se mantiene constante. Sin embargo, la superficie alveolar decrece por cada año de vida. Buenas, yo les voy a hablar sobre la disminución y la distensibilidad del tórax. Esta disminución tiene muchas causas, tales como las calcificaciones en las articulaciones del tórax, los aplastamientos vertebrales y las fracturas vertebrales parciales. Los aplastamientos vertebrales son más comunes entre mujeres de 60 y 80 años y también en hombres, pero con una menor con un menor porcentaje. Las fracturas parciales también son más comunes en mujeres sobre 75 años. También hay otras causas como lo son la edad. Los músculos de un adulto mayor tienden a luchar más contra la, la resistencia elástica de los pulmones y del tórax. Como también que con la edad el pecho genera se comienza a retraer al momento de inspirar. Esta retracción con la hiperventilación provoca un aumento de la capacidad residual funcional y el volumen residual. Esto genera una disminución en la capacidad vital y la capacidad inspiratoria. Eh, el eventual descenso y aplanamiento del diafragma aumenta su radio de curvatura, lo cual disminuye la presión diafragmática de este, según la ecuación de Laplace. Y la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado alcanza un máximo entre los 20 y 25 años. Posterior a estos años va disminuyendo. La capacidad vital forzada disminuye entre 14 y 25 mililitros, no, miligramos al año. Y el volumen expiratorio forzado entre 20 y 29 milímetros al año. Mi nombre es María Jesús y hablaré sobre la disminución de fuerza de los músculos respiratorios. Bueno, por un lado tenemos los factores propios del músculo, como la hipoplasia de fibras, que es como una disminución de tamaño. La disminución del número de neuronas periféricas y también la disminución de la síntesis de miocina de la cadena pesada y la generación de ATP mitocondrial.
Además de estos factores musculares, tenemos la deformación del tórax, lo que provoca que los músculos inspiratorios estén en desventaja mecánica. Y el último factor sería la desnutrición, el cual provoca alteraciones neurológicas y disminución del índice cardíaco. Ya, la disminución de esta se ha descrito a la hipoxia y a la hipercapnia. En el estudio de Cronenberg y Drake, cuando la presión de oxígeno alveolar disminuye a 40 milímetros de mercurio, la ventilación en adultos jóvenes alcanzó a 40 litros por minuto y la de adultos mayores solo alcanzó a los 10 litros por minuto. Lo que quiere decir que a pesar de que disminuya la presión de oxígeno en sangre, los jóvenes tuvieron una mayor respuesta ventilatoria, compensando así la pérdida. En estas mismas personas, cuando se aumentó la presión de CO2 alveolar a 55 milímetros de mercurio, se produjo una menor hiperventilación en los adultos mayores que en los jóvenes, lo que confirma lo anterior, que los adultos jóvenes tienen una mejor respuesta ventilatoria. Después, además, en los adultos mayores, comparado con los adultos jóvenes, la presión de oclusión, que es la presión que se desarrolla en el primer segundo después de ocluir las vías respiratorias, esta presión de oclusión disminuyó alrededor de un 50% en la hipoxia y alrededor de un 60% en la hipercapnia. En el ejercicio se ha encontrado un aumento de la relación ventilación-perfusión, lo que va de la mano con el aumento de los flujos respiratorios. También un aumento de la relación volumen del espacio muerto y el volumen de corriente. Ya en el sueño, la prevalencia de apnea aumenta con la edad. Los resultados de los estudios de prevalencia del síndrome de apnea del sueño, SAS, depende de la definición de los episodios de apnea y hipopnea y de las características de la población analizada. Si un hombre de mediana edad, en él se usa un criterio amplio, que sería de 5 apneadas, de 5 episodios de apnea para arriba por hora de sueño, la prevalencia es de un 24%. Pero si el criterio es exigente, o sea que sea de 10 o más episodios de apnea y hipopnea por hora de sueño, más la somnolencia diurna, la prevalencia baja. En una muestra aleatoria de 5.105 hombres de 20 a 100 años de edad, se demostró que el índice de apnea y hipopnea del sueño y la proporción de apneas centrales aumentan en forma continua con la edad. Además, se encontraron que el SAOS del adulto mayor tiene caídas oximétricas menos graves con las apneas que los adultos jóvenes, especialmente en aquellos con índice de apnea y hipopnea más elevados. La disminución de la percepción del aumento en la resistencia de la vía aérea. Los adultos mayores, a causa de la metacolina, disminuye la broncoconstricción. Las personas al alcanzar la tercera edad disminuye la percepción de la disnea por obstrucción de la vía aérea y también en trastorno de deglución que favorece la aspiración de los alimentos. La metacolina es un broncoconstrictor. Esta es usada para diagnóstico de la hiperactividad bronquial en usuarios con asma, especialmente adultos. La broncoconstricción son los músculos de la vía aérea que suelen contraerse en reacción a determinados factores. Cuando esto ocurre, la vía aérea se vuelve más estrecha, lo cual bloquea el flujo de aire y dificulta la respiración. La depuración mucociliar disminuye al avanzar la edad. El epitelio del adulto mayor in vitro tiene disminución del batimiento ciliar. En no fumadores, la velocidad de desplazamiento del mucus traqueal de los adultos mayores es cerca de la mitad de los adultos jóvenes.
Al ver una disminución del desplazamiento, provoca disminución de la fuerza en la musculatura respiratoria, provocando tos menos efectiva, rigidez torácica, disminución de la respuesta ventilatoria, hipoxemia, y hipercapnia y menor percepción de la obstrucción bronquial. Bueno, el transporte mucociliar compensa o sustituye el fallo momentáneo o definitivo del mecanismo de limpieza y defensa del aparato respiratorio. El intercambio gaseoso alveolo capilar. Esta es la capacidad de difusión medida con el método de monóxido de carbono disminuido linealmente con el paso de los años por el volumen de la sangre capilar es más constante. Aquí en el cuadrito de abajo sale la diferencia entre presión arterial y la presión alveolar, que sale por milímetro de mercurio más los años de edad que van en aumento. La presión arterial que se ve en la que la de plomito, al pasar más los años va más disminuyendo, y la presión alveolar al pasar más los años va aumentando, que es la que sale en blanco. Y esto se ocasiona por el deterioro de la distribución que se genera en aumento de la edad. El modo 2 alcanza su cúspide entre los 20 y los 25 años de edad y luego disminuye 21 ml de O2 por año y mucho más las personas sedentarias. La declinación del consumo máximo de O2 está determinada por la disminución del gasto cardíaco y de la masa muscular. El envejecimiento del sistema respiratorio sería un factor menos importante debido a la gran reserva respiratoria que tiene una persona sana. El consumo máximo de O2 resulta del producto entre el gasto cardíaco y la diferencia arterovenosa en el contenido de O2, el principio de Fick. A su vez, el gasto cardíaco está determinada, resulta del producto del volumen expulsivo sistólico y la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca es el mecanismo de aumento del gasto cardíaco. Resulta entonces que la disminución de la frecuencia máxima en función de la edad sería el principal factor de la disminución del consumo máximo de O2 en el senescente. Finalmente, la concentración sanguínea de O2 depende de la concentración de hemoglobina, la capacidad de combinarse con O2 y de su porcentaje de saturación. La hipoxemia fisiológica afectaría en un grado menor a la saturación de hemoglobina con O2, ya que la presión arterial de oxígeno se mantendría en la meseta de la curva de disociación. Bueno, la obtención de valores normales en sujetos de avanzada edad, debido a las enfermedades que afectan a la senectud y que afectan al sistema cardiovascular, neuromuscular o alteran el metabolismo energético. Bueno, y podemos concluir que a pesar de todas las modificaciones que experimenta el sistema nervioso durante el envejecimiento, y que lo harían más vulnerable con el paso del tiempo y a las noxias ambientales, el sistema es capaz de mantener un adecuado intercambio gaseoso en reposo y en ejercicio durante toda la vida, lo cual es muy beneficioso para el ser humano.